Como hemos visto en el capítulo anterior, Caín optó por desobedecer y fue padre de una estirpe desobediente. Sin embargo, Dios seguiría teniendo un grupo de humanos fieles y obedientes. En el capítulo de hoy, Set y Enoc. Adán tuvo otro hijo que sería el heredero de la promesa. Lo llamaron Set, que significa señalado o compensación, ya que la madre dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set aventajaba en estatura a Caín y Abel, y se parecía a su padre Adán más que sus otros hermanos. Tenía un carácter digno y seguía las huellas de Abel, pero no había heredado más bondad natural que Caín. Así, como Adán había sido creado a la semejanza de Dios a causa de la caída, sus hijos eran conforme a su semejanza. En tanto que Adán había sido creado sin pecado a la semejanza de Dios, Set, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres. Set recibió el conocimiento del Redentor y mediante la gracia divina sirvió y honró a Dios. El texto bíblico dice que de Set nació Enós y que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. A medida que aumentaba el número de los seres humanos, se hacía más visible la distinción entre las dos clases en que se dividían: lealtad por una parte y desprecio y desobediencia por otra. Antes de la caída, nuestros primeros padres habían guardado el sábado que había sido instituido en el Edén. Después de su expulsión del paraíso, continuaron observándolo. Habían gustado los amargos frutos de la desobediencia y habían aprendido algo que tarde o temprano aprenderán todos aquellos que pisotean los mandamientos de Dios, a saber, que los preceptos divinos son sagrados e inmutables y que la pena por la transgresión es ineludible. El sábado fue honrado por todos los hijos de Adán que permanecieron leales a Dios, pero Caín y sus descendientes no respetaron el día en el cual Dios había reposado, eligieron su propio tiempo para el trabajo y el descanso, sin tomar en cuenta el mandamiento de Jehová. Abel había llevado una vida pastoral habitando en cabañas. Set hizo lo mismo porque sentía que era peregrino sobre una tierra que debía ser rescatada. Sin embargo, Caín fundó una ciudad, a la cual dio el nombre de su hijo mayor. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado. Sus descendientes se distinguieron en todo lo referente al mero progreso terrenal y material, menospreciando a Dios y oponiéndose a sus propósitos hacia el ser humano. Durante algún tiempo, las dos clases permanecieron separadas. Los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles, y los hijos de Set, para escapar de la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas, y allí establecieron sus hogares. Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. Pero con el paso del tiempo, los dos linajes comenzaron a mezclarse, cuando la Biblia dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Esta asociación produjo los peores resultados, ya que muchos de los hijos de Set fueron inducidos a pecar, llegando a ser tan depravados como los hijos de Caín. El pecado se extendió por toda la tierra como una lepra mortal. Adán vivió casi 1000 años entre los hombres y con sus hijos y nietos hasta la 9ª generación pudo compartir su propia historia de felicidad en el paraíso y su caída. Aunque les habló de la promesa de restauración, solamente unos pocos prestaron atención a sus palabras. La vida de Adán estuvo llena de tristeza, humildad y contrición. Cuando fue expulsado del Edén, la idea de su propia muerte lo llenaba de terror, pero después de comprobar el efecto del pecado y la maldad durante casi 1000 años, Adán llegó a considerar como una misericordia el que Dios pusiera fin a su vida de sufrimiento y dolor. A pesar de la maldad del mundo antediluviano, esa época no fue, como a menudo se ha supuesto, una era de ignorancia y barbarie. Los hombres tuvieron oportunidad de alcanzar un alto desarrollo moral e intelectual. Poseían gran fuerza física y mental, y sus ventajas para adquirir conocimientos religiosos y científicos eran incomparables. Sus facultades mentales se desarrollaban temprano, y sus conocimientos llegaban a ser asombrosos a tal punto que, si pudieran compararse con los antediluvianos de la misma edad, los más ilustres eruditos de nuestros tiempos parecerían muy inferiores en desarrollo mental y físico. A medida que se acortó la vida del hombre y disminuyó su vigor físico, también aminoró su capacidad mental. Aunque hoy los hombres cuentan con los trabajos y avances de los que les han precedido,
Aquellos hombres tuvieron durante siglos a aquel que Dios había formado según su propia imagen, y a quien Dios mismo había instruido en toda sabiduría del mundo material. Los antediluvianos no tenían libros ni anales escritos, pero con su gran vigor mental y físico disponían de una memoria poderosa que les permitía comprender y retener todo lo que se les comunicaba, para transmitirlo después con toda precisión a sus descendientes. Durante varios siglos, hubo 7 generaciones que vivieron contemporáneamente y tuvieron la oportunidad de consultarse para aprovechar cada uno de los conocimientos y la experiencia de los demás. Sus ventajas para conocer a Dios, mediante lo creado, no han sido igualadas desde entonces. Además de contar con el testimonio de Adán, tuvieron el silencioso testimonio del huerto de Dios, que permaneció durante siglos entre los hombres. A las puertas del Edén iban los primeros adoradores a levantar sus altares, como habían hecho en el pasado Caín y Abel. A pesar de la iniquidad que prevalecía, había un grupo de hombres santos, ennoblecidos y elevados por la comunión con Dios, que vivían en compañerismo con el cielo. Eran hombres de gran capacidad intelectual, que por la proximidad con Dios desarrollaban un carácter justo como testimonio para los hombres de su tiempo y de las futuras generaciones. Entre estos hombres destaca Enoc, que de labios de Adán había aprendido la triste historia de la caída y las gozosas nuevas de la gracia de Dios contenidas en la promesa, y confiaba en el Redentor que vendría. Tuvo un hijo a los 65 años, y a partir de ese momento alcanzó una experiencia más elevada, más íntima con Dios. El infinito e inescrutable amor de Dios, manifestado mediante Cristo, se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche, y con todo el fervor de su alma trató de manifestar este amor a la gente entre la cual vivía. El andar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. En el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, como esposo o padre, como amigo o ciudadano, fue firme y constante siervo de Dios. Este santo andar continuó durante 300 años. Muchos cristianos serían más fervientes y devotos si supieran que les queda poco tiempo de vida o que la venida de Cristo está por suceder. Pero en el caso de Enoc, su fe se fortalecía y su amor se hacía más ardiente a medida que pasaban los siglos. Fue un hombre humilde que era consciente de su propia debilidad e imperfección a medida que crecía en intimidad con Dios. Afligido por la maldad creciente de los impíos, pasaba mucho tiempo en soledad dedicado a la meditación y a la oración. Su anhelo era tener un conocimiento más claro de la voluntad divina para poder cumplirla. Vivía en la misma atmósfera del cielo, y a él se le reveló mediante el espíritu de profecía la destrucción de la tierra por el diluvio, y también se le mostraron detalles adicionales del plan de la redención. En visión profética se le instruyó concerniente a la muerte de Cristo, y se le mostró su venida en gloria, acompañado de todos los santos ángeles, para rescatar a su pueblo de la tumba. También vio la corrupción que habría en el mundo cuando Cristo viniera por segunda vez, y habría una generación presumida, jactanciosa y empecinada, que negaría al único Dios y al Señor Jesucristo, pisoteando la ley y despreciando la redención. Vio a los justos coronados de gloria y honor, y a los impíos desechados de la presencia del Señor y destruidos por el fuego. Enoc se convirtió en el predicador de la justicia y su mensaje no solo alcanzaba a los hijos de Set, sino que también predicó a los descendientes de Caín. En su predicación, condenaba valientemente el pecado, y mientras predicaba el amor de Dios en Cristo a la gente de aquel entonces, les rogaba que abandonaran sus malos caminos, manifestándoles que vendría el juicio sobre los transgresores. El poder de Dios que obraba con su siervo se hacía sentir entre los que le oían. Algunos prestaban oídos a la amonestación y renunciaban a su vida de pecado, pero las multitudes se mofaban del solemne mensaje y seguían más osadamente en sus malos caminos. En los últimos días, los siervos de Dios han de dar al mundo un mensaje parecido, que será recibido también con incredulidad y burla. El mundo antediluviano rechazó las palabras de amonestación del que anduvo con Dios. De la misma forma, la última generación no prestará atención a las advertencias de los mensajeros del Señor. Mientras más ocupado estaba Enoc, tanto más tiempo de retiro espiritual buscaba. Era constante su necesidad de satisfacer su sed y hambre de Dios, y lo buscaba en la intimidad que solo Dios le podía dar. A través de los siglos, perseveró en su camino, amonestando, suplicando, implorando, tratando de rechazar la ola de culpabilidad que le rodeaba. Finalmente,
Dios lo trasladó de un mundo de pecado al gozo puro del cielo. Durante 300 años Enoc buscó la pureza del alma para estar en armonía con el cielo. Durante 3 siglos anduvo con Dios. Día tras día anheló una unión más íntima hasta que Dios se lo llevó siendo el primero de los hombres, que llegó hasta la santa ciudad. Su desaparición se sintió en la tierra. Se echó de menos su amonestación y su instrucción. Mediante la traslación de Enoc, el Señor quiso dar una importante lección. Así como mediante el pecado de Adán había entrado la muerte, por el Redentor prometido vendría la vida y la inmortalidad. Mientras Satanás procuraba inculcar a los hombres la creencia de que no había premio para los justos ni castigo para los impíos, Dios demostró que existe recompensa para los que lo buscan. La experiencia de Enoc evidenció que a pesar de vivir rodeados entre pecadores corruptos, los hombres pueden, mediante la gracia de Dios, resistir la tentación y llegar a ser puros y santos. La traslación de Enoc evidenció que el futuro traerá un galardón de felicidad, gloria y vida eterna para los obedientes, y de condenación, pesar y muerte para el transgresor. En medio de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad, Enoc pasó su vida en tan íntima comunión con Dios que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán redimidos de entre los de la tierra, en el tiempo de la segunda venida de Cristo. En ese entonces, así como en el mundo antediluviano, prevalecerá la iniquidad. Siguiendo los impulsos de su corrupto corazón y las enseñanzas de una filosofía engañosa, el hombre se rebelará contra la autoridad del cielo. Pero así como Enoc, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor, hasta que refleje la imagen de Cristo. Tal como lo hizo Enoc, anunciarán al mundo la segunda venida del Señor y los juicios que merecerá la transgresión, y mediante su conversación y ejemplos santos, condenarán los pecados de los impíos. Así como Enoc fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos serán trasladados de la tierra antes de la destrucción por el fuego. Dice el apóstol: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Maravillosa promesa con la que terminamos este audio. Nos volvemos a encontrar en el siguiente, cuyo título es El diluvio.